bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión hemos utilizado los siguientes componentes. Nuestra placa de Arduino Mega, en vez de utilizar la de Arduino Uno, hemos utilizado la Mega porque para algunas cosas la de Arduino Uno se nos queda un poco corta. Una placa de pruebas con una alimentación adicional. El módulo de Wi-Fi que ya hemos utilizado en otros vídeos anteriores. Y una rueda de LED de tipo RGB de 24 en esta ocasión. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Pues vamos a intentar controlar la rueda de LED mediante una página web que va a generar nuestro Arduino al que nos conectaremos vía Wi-Fi. Vamos a verlo. Podemos ver aquí el circuito de forma esquemática, donde tenemos los elementos que hemos descrito hace un momento, nuestra placa de Arduino, la placa Wi-Fi, la placa de pruebas con la alimentación adicional, una resistencia que utilizaremos para alimentar la señal de la rueda de LED y bueno, las alimentaciones de la rueda de LED, las alimentaciones de la placa Wi-Fi y bueno, los cables de señal pues sería, tenemos la transmisión y la recepción en los puertos 12 y 11 de nuestra placa de Arduino que van a los pines correspondientes y tenemos la tierra para que coincida la misma referencia de Arduino con la que nos está dando la alimentación adicional y la A de señal que le llega a la rueda LED mediante la conexión 6. Como hemos dicho, en medio ponemos una resistencia que nos recomienda el fabricante. Bien, vamos a ver el circuito en acción. Vamos a colocar aquí una imagen en vivo de la rueda de LED para que veamos cómo se va interactuando con ella. Entonces lo que vamos a hacer es abrir un navegador, podemos utilizar el que mejor os parezca. Y bueno, como por anticipado he comprobado que la IP donde se está publicando es esta, vosotros tendréis que ver en cuál se os publica en la consola del puerto serie de Arduino, puesto que cuando se conecta a la Wi-Fi y demás, pues dice en qué IP se ha conectado. Simplemente tenéis que ver en cuál se ha conectado y acceder. Entonces, le damos y bueno, se nos va a cargar lo que sería la interfaz, muy sencillita. No se pueden hacer grandes alardes, pero bueno, algo se puede conseguir. Bien, como veis, tenemos un control por cada LED de la rueda, donde pues podemos seleccionar colores. Por ejemplo, le vamos a decir que el LED 0 nos lo pinte de azul. El LED, vamos a saltarnos unos pocos, el LED 5 le vamos a decir que nos lo pinte de verde. El LED 7, pues que nos lo pinte, por ejemplo, de violeta. Y un poco más abajo, por ejemplo, el número 20, que nos lo pinte de amarillo. ¿Vale? De momento la rueda no ha hecho nada, puesto que no le hemos mandado la información. Entonces tenemos aquí un botón que es enviar, con el que mandaremos la información que hemos configurado a la rueda. Sí es cierto que, bueno, que la cámara que estoy usando para grabar la rueda pues no consigue los colores que yo estoy viendo en la realidad, pues no consigue captarlos bien. No obstante, bueno, pondré alguna foto que, bueno, que os ayudará a ver correctamente los colores. Bueno, podemos modificar algunos. Por ejemplo, vamos a añadir en el LED 14, pues le vamos a poner, incluso podríamos, bueno, un poco más lo que sería cambiar los colores a una gama mayor, por ejemplo este 100, le damos a enviar y ahora el LED 14 debería también de encenderse con los colores que le hemos indicado. Bien. ¿Tenemos más opciones? Pues sí.
hemos puesto aquí una que se llama colorear, que lo que va a hacer es que cada LED lo va a poner en una gama. Bueno, este ya, la verdad es que casi se ve todo blanco en la webcam. Y bueno, como os digo, os pondré alguna foto para que veáis realmente los colores que están saliendo. Muy bien. También tenemos otro botón más que le hemos puesto para apagar todos los LED. Le damos. Y vemos cómo se ha apagado. Por último, bueno, le hemos puesto una funcionalidad más que es rotar, pero bueno, para ello vamos a encender algunos de los LED. Por ejemplo, el LED 5 en amarillo, el LED 10 en morado, el LED 15 en rojo y el LED 20 en este color. Vamos a marcar el rotar y le vamos a dar a enviar. Vale, me ha encendido los colores que le hemos dicho. Sí es cierto que lo que es la función de rotar tarda un poco en comenzar a realizarla, puesto que el servidor, aparte de intentar resolver lo que sería la petición que le hemos hecho, después hay una serie de peticiones secundarias que se ejecutan, como por ejemplo buscar el favicon, que las procesa sí o sí, y bueno, hay que esperar que termine ese procesamiento para que la orden de rotar se lleve a cabo. Muy bien, pues vamos a desactivar el rotar. Le damos a enviar. Y bueno, pues nos vuelve a poner de forma estática los LED que le habíamos indicado al principio. Ahora vamos a ver un poco el esquema del código, un poco por encima, porque tampoco podemos entrar en mucha profundidad en este vídeo. Bien, veamos el código. Aquí tenemos las tres librerías que vamos a emplear en nuestro proyecto. Por un lado, la librería que se encarga de la conexión Wi-Fi, la librería encargada de comunicar tanto con el dispositivo Wi-Fi como con el puerto serie por USB para poder mostrar mensajes en la consola, y el Adafruit NeoPixel, que es una librería para tiras de LED RGB de muchos tipos de modelos y de mucha cantidad variable de LED. A continuación se describe una serie de constantes. En concreto son pues, los puertos que vamos a utilizar, el puerto 6 para la tira de LED, el 11 y el 12 para la conexión por Wi-Fi, y aquí hay una constante para indicar el número de LED que tiene nuestra tira. Vamos, en este caso no es una tira, es un círculo. Una serie de indicaciones de cómo tiene que conectarse los cables del Arduino con la placa Wi-Fi. Y bueno, aquí sería la configuración concreta de la Wi-Fi que es la que nos vamos a conectar. Y bueno, una serie de variables aquí que utilizamos para almacenar la petición, para ver si estamos en la opción de rotar o no. Aquí tenemos una inicialización tanto de un servidor que va a estar escuchando por el puerto 80 las peticiones que hagamos, el puerto 80 estándar HTTP, la inicialización del dispositivo Wi-Fi y la inicialización de la rueda LED. Aquí en el setup pues establecemos la configuración para los distintos elementos. Hemos dividido en varias funciones lo que vamos haciendo. Le damos comienzo, una vez que ya se ha inicializado todo, le damos comienzo a lo que sería la escucha de nuestro servidor por el puerto 80, como hemos dicho. Esto se va a encargar, la función setup Wi-Fi se va a encargar de inicializar correctamente nuestro dispositivo Wi-Fi con la SSID, o sea, nuestra Wi-Fi que tengamos en casa o donde estemos probando, y la contraseña.
y pues mostrará una serie de errores por pantalla en el caso de que no se pueda conectar y demás. Esta función pues se va a encargar de imprimir la IP que nos ha asignado por DHCP el router al que nos estemos conectando, y es importante que sepamos cuál es porque la vamos a necesitar para después desde el navegador conectarnos al Arduino y poder controlar la rueda. En mi caso, pues antes os comenté que era la 192.168.1.15. No tiene por qué ser la misma en vuestro caso. Y bueno, el bloque de loop, pues lo que va a hacer todo el tiempo es ver si hay algún cliente, alguna petición de cliente que haya recibido nuestro servidor, en cuyo caso, pues se va a ver que va a empezar a recibir línea a línea, bueno, más bien carácter a carácter, la petición. En caso de que ya la hayamos completado, o sea, ya hayamos recibido la petición completa, pues se va a mandar el tipo de respuesta 200 correcta, y aquí, a partir de aquí hacia abajo, pues es lo que es la elaboración del HTML que se va a servir al cliente, ¿de acuerdo? Partes a destacar, aparte de, bueno, la primera parte pues es típica de HTML. Partes a destacar, pues aquí hacemos una llamada a una función que está descrita más abajo, que va a leer de la petición get los parámetros, es decir, los colores de los 24 LED van en la petición, así como si el modo de rotar está activado o desactivado. Muy bien, pues una vez que ya hemos leído los parámetros, vamos a pintar los 24 controles, uno para cada LED, recuperando de la rueda de LED, vamos a recuperar el color que tiene cada uno para que la interfaz se pinte el mismo, ¿de acuerdo? Un poco más abajo pues tenemos el botón de envío de datos, el botón que nos va a colorear la rueda con la secuencia que tiene ya preprogramada, y otra, como veis aquí siempre se está mandando 00000, es la que se encarga de apagar, ¿de acuerdo? La rueda. En realidad, cuando mandamos a la rueda el color negro, que es, como sabéis en RGB, es 000000, pues es lo que le hace al control pues apagar el LED, ¿de acuerdo? Y bien, pues más abajo lo que vamos a comprobar es que si hemos activado el rotar, pues rotemos en los LED. Y esta es la función que os decía antes, que lo que va a encargarse es de leer los parámetros de la petición get, ¿vale? Se va a encargar de ver si hemos recibido los parámetros por la línea, y entonces se va a encargar de recorrer todos los valores del LED 0, del LED 1, del LED 2, va a ir leyendo el color recibido y va a ir encendiendo, bueno, va a ir estableciendo en la rueda el color que tiene que poner, ¿vale? Esta es una pequeña función que se encarga simplemente de se le pasa el identificador del LED y el color que se quiere poner, y lo que hace es traducir ese color en RGB, en valores enteros, y lo va a hacer que ese sea el color con el que se pinte el LED, ¿de acuerdo? Esto es una pequeña función que lo que realiza es al principio del todo, cuando estamos encendiendo el circuito, pues enciende y apaga todos los LEDs en color azul, simplemente por ver que todo está correcto. Y la función rotar LED, en concreto, yo no he querido complicarme mucho, y lo que he hecho es de los ejemplos que vienen con la librería, pues he adaptado uno, ¿vale? Para que esa rotación pues la realice con los colores que ya tengamos establecidos por la interfaz. Y esto sería un poco todo lo que sería el código, y os lo dejaré abajo en la descripción del vídeo. Pues muy bien, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, os podéis suscribir al canal. Muchas gracias.